porque si no, ¿para qué? Para cervical es buenísimo. Por favor. Pero... Esto es para meterte la piel de personaje. No, ni te muevas, estaba bien. Sí, sí. Lo que está mejor. ¿Qué es eso, Víctor? Morrión. Es un morrión, por favor. Pues era un sombrero, por decirlo de alguna manera, es un gorro, es una protección para los soldados y en muchos casos les salvaba la vida con prácticamente todo. No solamente les salvaba la vida, sino que en las batallas, además de un soldado contrero, infundía muchísimo respeto por el civil. Estos morriones causaban muchísimo. Como lo causan. Depende de las circunstancias. Víctor, no es la primera vez que escribes sobre Carlos Fuller. En el 2008 también escribiste la publicación de Juste. ¿Tienes algún tipo de fijación con este personaje? ¿Una predilección especial? ¿Por qué repites con él? Pues lo primero, muchas gracias por estar aquí todos presentes, que un domingo por la mañana se pueden hacer muchísimas cosas y sobre todo es una ciudad preciosa y si estáis aquí os lo tengo que agradecer enormemente y sobre todo a la organización del Festival de Certamen de la Histórica, que es un auténtico lujo formar parte del elenco de autores invitados este año, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Y lo de Carlos V tiene una razón muy sencilla. Yo soy originario de la comarca de la Vera, de Cáceres, donde murió Carlos V, en el monasterio. ¿Qué pasa? Que allí Carlos V lo tenemos hasta en la sopa, en restaurantes, en bares, en hoteles, en guarderías, en colegios, en todas partes. Carlos V es una fijación para la zona, además de que es un reclamo turístico, claro. Desde el principio, conforme va pasando los años, e iba conociendo más la figura de tanto verla, pues fui adquiriendo interés. Fui conociendo más al personaje hasta el punto de que no se ha convertido en una fijación, pero sí se ha convertido en una especie de personaje al que conocer cuanto más mejor. Y si luego lo puedo trasladar a una que otra novela, bueno, eso que me llevo. Y la verdad es que es un personaje con muchas luces y con muchísimas sombras también, pero que permite escribir muchísimas cosas porque dejó tal cantidad de registros en forma de viajes, de batallas, de reuniones, que de ahí salen infinidad de historias. Eso también te lo quería preguntar. A ver, Carlos I de España y V de Alemania. Otra cosa no haría, pero en España no estaba. En unos comienzos, para un sitio, para otro. ¿Por qué elegiste Mühlberg? Era un pueblo mal asunto. Carlos V era Carlos I de España y V de Alemania, era un pueblo mal asunto. Además, he estado contando que la ciudad donde más tiempo pasó fue Bruselas, pero por una razón muy sencilla, porque él se crió de la mano de su tía Margarita de Austria, entre Malvinas y Bruselas, y luego permaneció unos años hasta que decidió abdicar, se retiró a Bruselas. Por lo tanto, es la ciudad donde más tiempo pasó, porque luego se dedicó a viajar por todo el imperio. En España estuvo en diferentes épocas, pero hay infinidad de ciudades, Valladolid, Malvinas, Roma, Toledo, pues hay tanto en España como en Italia, grandes, hay una gran cantidad, Alemania, de ciudades que tienen el registro de paso de Carlos V. ¿Por qué Mühlberg? Porque Mühlberg se puede decir que es la cima del campo. O sea, cuando Carlos V vence en la batalla de Mühlberg, creo que dice es Tiziano pinta un cuadro porque era su pintor de cámara y él quería recordar aquella gesta, porque él consideraba que eso fue una gesta, derrotar a unos príncipes alemanes levantiscos que llevaban como 15 años tocando en las narices, casi 20 años, desde que Lutero en 1517 dijo Alemania, los protestantes, el luteranismo, etcétera, etcétera. Y esto para él fue la cima. A partir de aquí se puede decir que empezó la cuesta abajo. Y fue una cuesta abajo muy acelerada, y no solamente acelerada, sino que en algún caso, algún aliado que tuvo en la batalla de Mühlberg contribuyó a que esa decadencia fuera absoluta. Hablando de aliados, Mauricio de Sajonia, ese que andaba por allí pululando, que era un apoyo para él, luego ya sabemos que... Mauricio de Sajonia era un pájaro de cuidado. Era un pájaro de cuidado porque él era luterano, además era un luterano convencido. Mauricio de Sajonia era un príncipe alemán, pero que no tenía el título de príncipe. ¿Por qué? Porque el título de príncipe lo tenía su primo Federico, Juan Federico de Sajonia. La familia de los Sajonia de Alemania se dividió en 1485 más o menos en una disputa que tuvieron entre ernestinos y albertinos. Los ernestinos tienen el título y los albertinos digo, ¿qué pasa? Que los albertinos deseaban el título.
Y Mauricio de Sajonia se encontró con la ocasión principal, como diría aquel, para quedarse con el título de su primo Mizo, aunque él era luterano, alias por Carlos V. Como consecuencia de la batalla, Carlos V le dio el título de su primo, Juan Federico fue encerrado durante 5 años en una prisión, y 5 años después, cuando Juan Federico fue liberado, Mauricio aprovechó la ocasión le faltó el pelo para prácticamente apoderarse de Carlos V, que tuvo que huir por las montañas en Innsbruck prácticamente sin escolta, y porque no le quedó más remedio, porque si no hubiera sido hecho prisionero por Mauricio de Sajonia. ¿Eso nos lo vas a contar en otra novela? Con el tiempo, no, sí. Llama la atención en tu novela de Mühlberg que la forma que has tenido de contarla. El mismo escenario, desde diferentes puntos de vista, diferentes personajes, cuentan lo que está pasando en esos mismos momentos, ¿no? ¿Te ha resultado difícil hacer ese juego de malabares? ¿Qué me está? ¿Qué no está? Cuando le vendí la novela, te vendí un folio y le dije, te quiero contar esto, no sé cómo lo voy a contar, pero la idea que tengo para contarte es esta. Pues lo que no quería contar era la batalla. Lo que quería contar es la historia de los personajes que acaban en la batalla. Algunos de manera obligada, otros porque necesitan la batalla desde un punto de vista político o religioso para reafirmarse, pero otros porque no le queda más remedio. Hay un homenaje a una gran cantidad de soldados anónimos que estaban allí pues porque la guerra era su única manera de sobrevivir, o porque tenían que cumplir alguna pena que tenían pendiente, o por razones que fueran tanto hombres como mujeres. Todos acabaron en esta batalla y todos tienen sus historias. Tienen una historia, una mochila vital, cargan con ella, y en algunos casos es muy rica. Y yo lo que pretendía con esta novela es una historia de historia. Esta novela no es la historia de una batalla, esta es una historia de personajes que se ven involucrados en la batalla, y todos esos personajes tienen muchísimo que contar, y lo que he utilizado es el vehículo de la batalla para contar la vida de esos personajes. Y estos personajes se van a hacer inolvidables para muchos lectores. Tenemos esos 2 soldados que escapan de la muerte gracias a una prostituta que además tiene poderes para ver el futuro. Tenemos a ese espía que va al que mejor le paga. ¿Cuál es tu favorito? Yo me quedaría con Norbert. Norbert Bachmann es un espía, es un buscavidas. O sea, él realmente lo que hace es buscarse la vida. Además, él está acostumbrado, lo cuenta en el momento de la novela, yo estoy acostumbrado a pelearme por un mendigo de pan desde que levantaba 2 palos del suelo. No concibo otra manera de vivir sino ver las estrellas y al día siguiente tener la suerte de ver cómo el sol ilumina mis ojos. Vivo para eso, no vivo para nada más. Luego se busca la vida. Este hombre, la suerte que tiene, entre comillas, es que conoce la zona donde se está desarrollando la última fase de la campaña alemana de Carlos V, toda la zona del Elba, y se ofrece al Duque de Alba. Claro, el Duque de Alba le recibe con hostilidad porque la primera pregunta que le hace el Duque de Alba es: ¿sois luterano? Y le contesta: soy el hombre que buscáis. Y le contesta el Duque de Alba: o sea, sois luterano. Este hombre lo que hace es ayudar al Duque de Alba a encontrar un vado, porque el principal objetivo que tenía el Duque de Alba era encontrar un vado para cruzar el río Elba. Porque lo que había hecho el ejército de Juan Federico de Sajonia fue quemar todos los puentes en unos 50 kilómetros hacia Wittenberg. Y la única manera de cruzar el Elba era o bien a través de una serie de barcazas con las que se montaba un puente, de las que Carlos V careció en ese momento y que al final consiguió gracias a la huida y a la quema de esas barcas por parte del ejército de Juan Federico, o buscar un vado. Ese vado, como vino, luego por un lugareño, que también es además un personaje real que existió en la novela, pero Norbert Bachmann le dijo al Duque de Alba: vamos a intentarlo. Lo que ocurre es que este hombre se busca la vida y al final lo que consigue es que no solamente se encuentre el vado, sino que el Duque de Alba le reconozca la valía. Es un personaje, yo diría que es un personaje lleno de dignidad, de valores. En todo momento él se muestra como lo que es una persona que de buenas a primeras puede parecer un poco soberbio, es una persona que cree en sí mismo, o sea, tiene una fe y una confianza en sí mismo impresionantes. Pero sobre todo es una persona muy digna, tiene unos valores que lleva hasta el final, incluso está a punto de morir en un momento de la novela, pero le dice: si yo tengo que morir, muero con mi dignidad, en mi hambre mando yo. A mí, el personaje que más miedo me da en tu novela, ¿no te imaginas quién es? ¿Quién? La mujer del que tiene que cruzar el vado para buscar 2 caballos. Vale, que Cornelia es alguien. Cornelia es un personaje ficticio
y es alemana. Y lo que quise es buscar un personaje con carácter, una mujer alemana fuerte con carácter, porque la historia es verídica. Bartel Strassmann es un personaje que además en Nürnberg no es muy querido, precisamente porque lo que ocurrió es que este hombre, a este hombre el ejército de Juan Federico le robó 2 caballos. Además, 2 caballos eran imprescindibles para el trabajo diario en aquella época. ¿Qué pasa? Que él tenía que buscar alguna manera de o bien encontrar esos caballos o bien de vengarse. Y lo que hizo fue vengarse. Él fue quien reveló el vado que había junto a Nürnberg para cruzar el Elba. Por ahí fue por donde cruzó la caballería imperial y la caballería imperial es una victoria absoluta en las tropas de Juan Federico de Sajonia. Él regresó junto a su mujer con 2 caballos y con una recompensa que el duque daba. Y se encontró con un volcán en erupción que se llama Cornelia. También, mira, me gustaría hablar de otra mujer, Dorotea. Dorotea es un personaje especial, pero porque es un personaje que en esa época bastante tenía que convivir. Es una mujer que descubre con el tiempo que es hija de una prostituta sin darse cuenta de que ella es hija de quien es. Y luego, aparte, tiene una serie de comillas, habilidades que evidentemente en el siglo XVI no estaban bien vistas. La capacidad de ver el futuro o de conocer cosas que la gente no conoce, pues evidentemente ya sabíamos cómo ahora. Era lo que pedían en aquellas épocas, se pagaba con la hoguera. Entonces la mujer se cuida mucho de no revelar su posición y sus poderes. ¿Qué pasa? Que se encuentra con un soldado, que además es un soldado español, que además hay una escena nerviosa, porque ni una entiende el español, ni la otra entiende el alemán. ¿Cómo se entienden? Pues el lenguaje universal. Gestos, caricias, las miradas, y es la manera de entenderse entre unas y otras. Y esta mujer, después de pasar noches con muchos soldados, se da cuenta de que con quien realmente está busca a este soldado, pero entonces se da cuenta de que este soldado corre peligro, porque su vida es una persona que acaba en el ejército por una simple razón, porque quiere contar las vidas de los españoles y de sus compañeros. Este personaje, Diego Cubero, es un hijo de un escribano, por lo tanto sabe leer, sabe escribir, podría buscarse la vida muy fácilmente, pero lo que quiere es una especie de, podemos llamarlo una especie de, es una homenaje a García de la Vega. García de la Vega fue un soldado poeta que luchó en los ejércitos de Carlos V, que murió cerca de Marsella en 1536 en una plaza defensiva francesa, y es una especie de homenaje a un tipo que era soldado, porque se creía soldado, pero a la vez manejaba la pluma como nadie. Por lo tanto, es ese soldado que tenía el alma de poeta y que quería contar las glorias de sus compañeros, y se sentía así. Lo que ocurre es que esta mujer ve que no está preparada para la guerra y que es carne. A mí me resulta sobre todo tremendo cuando Dorotea ve su final y me da tanta pena cuando... Se me acaba de gritar. Es muy fuerte. Es que ella es consciente de ser lo que es y que su final es ese. Tarde o temprano sabe que va a acabar en la hoguera, porque eso que acaba de demostrar se ha encontrado con una persona como era Cristóbal de Mondragón, que es el famoso militar español que acabó convertido en mito, que era un soldado mítico, y se encontró con una persona que íntegra, tiene valores y que no te puedo denunciar ni te puedo entregar la evidencia ni te puedo entregar la institución, porque es una persona que merece vivir a partir de lo que sea de tu vida. Ya no está en mi mano, pero te doy la oportunidad de vivir. Y lo que hace Cristóbal Moranes, te doy la oportunidad de vivir. Wilber es una novela de guerra, de batalla, es una novela divertidísima. Yo me he reído con ella una jarta. Hay un personaje que es Baltasar Carrillo, que además hay un par de escenas buenísimas. Baltasar Carrillo tiene una obsesión, es Marta, es Gavilán. Un personaje que es gaditano y él tiene una fijación que es matarlo. Y él siempre está con la frase de qué jarta de matarlo y quedarme bien, qué jarta de matarlo. Hay un momento en el que cuando empiezan los arcabuceros españoles a disparar contra la orilla contraria, claro, había arcabuceros que tienen tal ímpetu y veían que era imposible cruzar el río porque arrastraba una corriente brutal y un ruido ensordecedor, pero aún así se animaron a entrar. Bueno, pues cuando empiezan a entrar los arcabuceros a disparar, que con los arcabuceros no tiene imposible alcanzar la otra orilla porque no tienen la potencia de Dios suficiente, pero ellos les da igual, entraron y claro, si encontraron que desde la orilla contraria empezaron a responder a esos tiros. Claro, el duque de Alba vio que podía haber peligro y pidió a sus soldados que se retiraran, salvo. Acá yo dale que te pego, hasta que dice el duque de Alba, ¿os salís o os saco? Pues de esas anécdotas en la novela hay muchas, porque yo considero que la vida, tanto en el siglo XVI como en el siglo XXI, está llena de humor.
y eso tienes que transmitirlo. Además, a mí me encanta el humor. Ahí en esta novela hay humor negro, hay un momento buenísimo que el Duque de Alba está junto a su traductor, porque el Duque de Alba más o menos se defendía en alemán, pero necesitaba siempre ayuda de un traductor y está delante de Norde y le dice una traducción que no entendía el traductor y le dice al Duque de Alba, dice, este hombre no tiene cura. Y contesta el Duque de Alba, claro que tiene cura, y misa y funeral al paso que va. Bueno, pues, a ver, tu novela, ¿te esperabas lo que te está dando Mulder? No. ¿Te lo esperabas? No. Es más, pero que lo sabes, yo le ofrecí esta historia porque llevo con esta historia unos 10 años. Esta historia parte de un relato corto que escribí para una antología de relato benéfica que se iba a editar en 2016 aproximadamente, 2014, 2015, 2014, más o menos 8 años. Y por diversas circunstancias la antología quedó parada, no salió al final y el relato pues, se llamaba El Puente de San Jorge, quedó en cajón, pero la idea siguió huyendo hasta que en 2019 tuve la oportunidad por motivos laborales de ir a Mirre. Además estuve en las orillas del Elba, en alguna ocasión he publicado en las redes sociales una foto que me hizo mi jefe, se me ve de espaldas andando por la llanura junto a la orilla derecha del río Elba y yo llegué a hacerme todo. En aquel momento, como un frío casi. Ahora sí, hay mucha gente, hay muchos lectores que me dicen, ¿he sentido el frío? Pues han podido, lo sentí yo. Era un 2 de diciembre, a las 6 de la tarde, había 2 grados bajo cero, o sea, hacía un frío horrible. Y yo ya me iba imaginando los personajes, lo que no sabía es si esta novela iba a ser posible. Tú tienes una culpa, parte de culpa de ello, pero que tiene también muy buena, tiene toda la culpa del mundo, pero realmente mi objetivo era publicar la novela, porque quería sacarme la historia que llevaba adentro y ya está, y disfrutar la experiencia. Entre los personajes que tiene Mulder, tienes al Duque de Alba. Tu personaje también, ¿eh? Es un personaje. El Duque de Alba es un personaje clave en la historia de España. De hecho, cuando el Duque de Alba murió en 1581 en Portugal, muchos soldados repartidos por todos los territorios en los que tenían presencia las tropas españolas, muchos soldados los que lloraron porque había muerto su padre. Él se consideraba el padre de los soldados, a sus soldados llamaba mis señores soldados, y les trataba con un respeto brutal. Era una persona que vivía por sus soldados, los defendía a muerte, se preocupaba incluso llegó a adelantar la espada de su propio bolsillo, y la hacienda del Duque de Alba cuando murió estaba completamente arruinada. Era un hombre de guerra, pero era un hombre con un respeto hacia sus hombres absolutamente encomiable y tenía una consideración increíble hacia esas personas. Pero aparte, es una persona que durante 60 años, de lo que ahora muere con 76 años aproximadamente, es una persona que durante 50 años estuvo batallando, estuvo guerrando en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Flandes. Es una persona que conoce los campos de batalla europeos y es una persona con una auténtica leyenda y es todo un personaje. Va a haber una segunda parte de Mulder, porque se quedan muchos personajes sueltos que puede haber. Spoilers, no, gracias. Yo ya he respondido. ¿Qué qué? ¿Por qué spoilers no? ¿Por qué qué? Porque no. Spoilers no. Ya se verá. Ya se verá. Partido a partido. Partido a partido. Bueno, estos personajes tuyos tienen una novela cada uno. Tú puedes coger a Dorotea y montarle una historia. Puedes cogerte a Norbert. ¿Vas a utilizar alguno si te lo permite tu editora? Sí. De hecho, Como quieres poner. hay un proyecto ya en marcha y algunos de los personajes que ya aparecen en esta novela saldrán en esa novela. Dos. Y ya está ahí podría. Ya está. Hasta ahí puedes leer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo mismo, por ejemplo. Venga. A mí la novela me parece tremenda. Estoy disfrutándola una barbaridad. Y hay un momento en el que dices, la guerra te hace viejo. Entonces yo quiero preguntarte qué provoca escribir sobre ella. Mira, mientras nunca he estado en una guerra, pero sí que he hablado con una persona, tengo un amigo de mi pueblo que estuvo en Irak. Además,
estuvo en fuerzas especiales en Irak y le invité a tomar un café. Digo, cuéntame, quiero hacer esto, cuéntame cosas de la guerra. Y la frase además la utilicé en palabras de Polla Nietzsche, a la guerra se va, pero de la guerra nunca se vuelve. La guerra te marca de tal manera que nunca la vas a olvidar, la vas a tener tan dentro de ti que siempre te va a recordar que tú formas parte de ella y te va a recordar que eres parte de ella. Y de eso nunca te vas a poder deshacer. La guerra te mata. Además hay una frase de Henry que dice que la guerra es una manera de matar el espíritu del hombre. Poco a poco ese espíritu va quedando hecho cenizas y no te desenganches. La guerra es un problema que a una persona, incluso este amigo que lo ha reconocido, él tiene muchísimos problemas psicológicos por culpa de la guerra. De hecho, lleva mucho tiempo de baja por culpa de la guerra. Tiene una pensión de demás, pero no ha vuelto a encontrarse al mercado laboral. Además, está de baja del escrito porque es que tiene otra cantidad de problemas que no puede hacer un día a día normal. O sea, impactó de tal manera que, como él dice, a la guerra se va, pero de la guerra nunca se vuelve. Que te lo preguntaba porque uno de los puntos fuertes de la novela es ver cómo afecta esa batalla o ese Flandes a cada personaje, porque cada personaje tiene una actitud distinta porque le afecta de una manera, aparte de que es su personalidad. Claro, que tienes a Lazarus es un chico de 18 o 20 años, es su primera batalla y él aparte está imbuido de un espíritu, aquel espíritu del protestantismo. Alemania, para los alemanes esto tiene que ser una tierra nuestra, no tiene que venir un emperador extranjero a dominarnos ni a gobernarnos. Es la persona que quiere la guerra porque necesita la guerra para cumplir sus ideales o para liberarse de unas cadenas que considera injustas. Pero luego está la otra parte, que es la parte de Polla Nietzsche, que lo ha visto todo y que lo único que desea es que le licencien para marcharse cuanto antes de ese infierno porque no quiere seguir formando parte de él. Luego tienes igual a Diego Cubero, que es un personaje que quiere contar la guerra porque, como él dice, todo lo que queda negro sobre blanco es la distancia que hay entre el olvido y el recuerdo. Y quiere recordar a sus amigos. Y luego está Cristóbal de Mondragón, que en ese momento no sabe que acaba de abrir las puertas a la eternidad, a su propia eternidad. Todo eso es lo que hace. Yo creo que él representa quizás la figura del tercio que lo ha vivido todo, ¿no? Ese es un personaje, pero además murió con 94, 96 años. Vivió muchísimo, además es caso curioso porque Cristóbal de Mondragón es el único capitán español que dirigió un tercio compuesto por naturales centrales, por flamencos. Además, no solamente es eso, sino que vas a cualquier parte de Brujas, bueno, en Brujas tenemos una historia buenísima, porque cuando fuimos a documentarnos para la conspiración de Yuste, contratamos una guía local, bajísima, hasta que se me ocurre la tontería de tema y es lo que era. Mira, una mirada como diciendo, madre mía, me parece que hemos acabado de normalmente. Pues Cristóbal de Mondragón tiene dos calles, una en Morbe y otra en Maastricht, dedicadas a su nombre. La Mondragonestra. Por eso que tengo que ver no puede ver a los soldados españoles, Cristóbal de Mondragón tiene dos calles dedicadas. Yo hay una cosa, lo mismo que la novela de Antiguo de Eligio Rey, que está para el Rojas también Eligio Rey. Y cuando dijo, vamos a comentar la de Murray, otra novela, venga, vamos con la batalla. Ya lo habéis dicho, yo lo que quería subrayar. Es una novela de personajes. La definición que tienen los personajes, la manera en la que están descritos, cómo se cuentan sus vivencias, cómo llevan la aproximación a la batalla, para mí es genial. Y yo en privado digo muchas barbaridades, pero en público lo que suelo decir es verdad. Es una de las novelas que más me ha gustado de lo que llevo leído. Sinceramente, así lo digo. No sé cómo hace aquí la moza para juntar este grupo de escritores que sacan cosas tan chulas y encima son buena gente. No sé cómo organizar para montar este equipillo que tiene. Quería volver a apuntar lo que había dicho del humor. ¿Por qué se trabaja tan poco el humor de la novela histórica? ¿Por qué no lo tomamos tan en serio? ¿Por qué no aparece el humor en ningún sitio o en muy poquitos sitios de las novelas históricas? Eso, ¿dónde está escrito? ¿Qué artículo del Código de Hammurabi donde dice cómo tienen que escribir los autores de novela histórica pone que no se puede usarlo? ¿Por qué te lo encuentras tan poco? Yo creo que va en función de, a lo mejor, yo creo que se sobreentiende que la novela histórica se sobreentiende que tiene que ser seria. Yo no lo veo así. Tienes que contar la vida como es. La novela histórica no es más que relatar un hecho histórico acontecido en un momento determinado. Pues tienes que ver cómo ocurrió eso y en ese momento seguramente hubo drama, hubo emoción, hubo sonrisas, hubo lágrimas. Vamos a hacerlo así. El humor siempre ha existido. Los soldados seguramente no contarían chistes como contamos nosotros ahora mismo, pero seguramente tenían sus chascarrillos, tenían su manera de contar cosas y lo hacían con mucho humor.
vamos a intentar trasladar. Y bueno, y que lo sabe, incluso hubo cosas que me quedo mejor. Aquí ha pasado un poquito, aquí la pasado un poquito, pero me encanta, ¿verdad? Que me tomo la vida con Que tiene una muchísimo humor. referencia a José Luis López Vázquez. ¿Eh? Que tiene una referencia a José Luis López Vázquez en la novela. La de cómo es su esclavo, su siervo, Un siervo, un admirador, un amigo, un esclavo. Eso. Sí, sí. Una licencia que tuve muy divertido, es decir, no sé, probablemente no dijera eso, pero probablemente no dijera muchas otras cosas que se ponen en los diálogos. ¿Por qué no puede incluir eso y que el mundo que lo está leyendo te llame la atención? No sé. Yo creo que Yo creo que es otra nada. yo me lo tomo de una manera muy desenfadada, porque de hecho hay gente que me sigue en redes sociales y lo que me dice es, cuentas la historia de una manera muy desenfadada, a lo mejor un poquito llana, pero porque me gusta muchísimo contar esas historias de esa manera, porque hay que intentar romper el tabú de que la historia es santa, la historia es cumplida, no, la historia es divertidísima. Hay aspectos de la historia que merecen ser tratados con humor, porque realmente hay que verlo con humor, incluso hasta las guerras, hasta las batallas, hasta las mayores atrocidades que se han cometido tienen su punto de humor. Yo creo que voy a intentar contarlo. Si resulta no, la culpa no es mía. Pero por lo menos si yo me lo paso bien, yo creo que el lector también lo va a pasar. Y yo ya te aseguro que mucho. Caso está que hay algunas escenas que se van a quedar así con el casco, porque si yo me meto haciendo personajes en ese momento, me lo paso tremendamente bien escribiendo, tengo que decir que el lector o la lectora se lo van a pasar. Yo creo que lo ha sido. Yo me lo paso muy bien. ¿Sabes lo malo que tiene este chico? Que es del Madrid. Yo no digo nada. No, de tu editora no hablamos. Pero yo no soy anti nada, no como otro. Hay gente que son antis. Sí, qué mala gente. No digo el mala gente. ¿Más preguntas? Primero, enhorabuena por tu obra. Muchas gracias. Imagino que como escritor le tienes cierto cariño a tu personaje, Mucho. pero ¿puede que haya alguien que te caería mal? En esta novela, fíjate, hay un personaje que me cae mal, pero mal, porque históricamente además se demostró que fue el gran culpable de la derrota del ejército con Federico Sajonia, y es Hans von Ponickau. Hans von Ponickau no tiene ni puñetera idea de lo que así de claro, de dirección de ejército. Él se encuentra con la mala suerte de que Wolfgang Schomberg, que era el mariscal de campo de Juan Federico de Sajonia, es herido durante la batalla. Y entonces Juan Federico lo que dice, tú, a ver, que era el chambelán. Y entonces se encuentra unas a primeras que claro, en su ignorancia absoluta el hombre intenta hacerlo de la mejor manera que puede, pero claro, se da cuenta de que es superior a sus fuerzas, todo lo que tiene es imposible de manejar, y yo lo que traté de demostrar es la incompetencia de una persona que no puede hacerse cargo de aquello por lo que no sabe, pero que además es que no solamente no sabía, sino que le daba igual y intentó demostrar que lo sabía, y esa fue la predicción tanto suya como del ejército. A Hans von Ponickau sí que le tengo un poco de agilidad. Y resulta ridículo en tu novela. Llega un momento en que resulta un personaje ridículo. No, es que Carlos está documentado porque gracias a una amiga conseguí un libro en alemán que ella me tradujo, y la defensa que su defensa dijo que él intentó hacer las cosas como había ordenado su señor cuando su señor no le había dicho nada. O sea, que él intentó llegar hasta el final defendiendo una cosa que no había dicho ninguna, pero bueno, es un personaje bastante experto. ¿Cómo ha sido volver a retratar a Carlos V, del que hablabas al principio, que es una relación especial en esta novela, que es parecido pero muy diferente a la que aparecía en La conspiración de Juste? Una pasada, porque David, la conspiración es del año 2008, estamos en el 2022, en este tiempo he leído bastante sobre Carlos V y he conocido mucho más al emperador. Conozco muchísimo más de sus luces y sobre todo muchísimas de sus sombras. Además, en las conspiraciones de, claro, me pilla con 30 y pocos años la primera novela, la idealización sobre Carlos V es absoluta. En esta novela hasta Carlos V llora. Llora porque tiene en la mano el retrato de su amada Isabel y derrama lágrimas por ella. ¿Por qué? Porque se siente sola y abandonada del mundo del que no es el suyo. Sin ella, el mundo ya no tiene ningún tipo de sentido. Luego sirvo como un escarceo y no hace florín. Pero eso es otra historia. Pero él se sentía abandonado sin el calor de la persona a la que más amó, que era Isabel de Portugal. Y pinta un emperador que además
está documentado que conforme pasaron los años, toda esa herencia genética que arrastraba se manifestó de golpe, tenía depresiones, un espíritu melancólico, aparte de las enfermedades que arrastraba, todo eso se va confluyendo en una persona cada vez más apática, más apública, y es una persona que yo creo que intenta reflejar de esa manera en la novela. Es un personaje ya en decadencia. Yo quería, si no hay nadie más, de momento, quería hacerte una pregunta que quizás intuyo la respuesta, ¿no? Yo no soy dativo, pero voy a también a leer un poquito para preguntarte, y he escogido este, ¿no? Que dice, si la muerte viene a visitarlo, no le pidiera más que lo último que vea no sea la mirada de un soldado español. Están hechos a todo, al dolor, al miedo, a la muerte, a las penurias del campo de batalla, a las jornadas de marcha sin fin, a errar sin más horizonte que un sol escondiéndose y dando gracias a Dios por otro día más en este mundo. Yo intuyo, leyendo el libro, que hay un homenaje a él. Mucho. Hay un homenaje a todos los hombres que portaron un casco como este y que realmente en muchos casos luchaban porque no les hubiera más manera de ganarse la vida. Otros hicieron de esto su carrera, además algunos como el caso que estaban hicieron una carrera heroica, pero otros a lo mejor pues morían en cualquier campo de batalla y sabían que lo único que van a encontrar es un cuerpo, un cadáver en el suelo picoteado por los cuervos. Lo sabían, pero era su manera de ganarse la vida y era la manera de entender la vida, una manera de entender la vida con mucha dignidad y con muchos valores. Por eso todos estos soldados tenían muchísimos valores, que yo creo que en este momento Era un oficio. era un oficio, o sea, el soldado era un oficio, en unos casos era un oficio mal pagado, peor considerado, pero muchos lo llevaban con muchísima dignidad, muchísima dignidad. No era una cuestión de ideología. No era una cuestión de ideología, a ningún soldado. Era una cuestión de comer. Era una cuestión de llenar el estómago y de mantener una cierta manera de vivir. Que luego sí, cometían atrocidades, los saqueos era algo habitual, evidentemente los saqueos se robaba, se violaba, pero era lo establecido en ese momento y era su manera de entender la vida. No podemos mirar el siglo XVI con los ojos del siglo XXI. Evidentemente, en la novela no hay atrocidades porque eran atrocidades que se cometían, pero porque estaban aceptadas. O sea, no podemos mirar la historia con los ojos actuales porque cometemos un error. Al igual que no podemos politizar eso. Estaba presente ahora con Yolanda. A mí la portada me fascina. O sea, el diseño para La una portada, el auténtica diseño que ha maravilla. hecho era Sasuna. ¿Has tenido algo que ver? Es la editorial que lo ha... ¿La contamos? ¿La anécdota? Sí. Cuéntala. Me dice, oye, ¿qué edad tienes para la novela? Digo, pues, evidentemente, río Gilbert, a las 4 y pico de la madrugada que llegan los soldados, yo creo que se encuentra eso, es un lienzo con el río que intuyen, porque hay una niebla absoluta, el sol en lo alto que tenía un color tan rojo que parecía una premonición de la sangre se iba a derramar, y otro es un soldado apareciendo entre la niebla, cortando una pica o un arcabuz. Me dice, joder, ese es el comienzo de la triste. Digo, me da igual, pero lo que entiendes es eso, porque es lo que pasó. Pero cuéntalo otro, es más gracioso aún. Pensaba que ibas a... ¿Él? No recuerdo su nombre. Ah, bueno, está buenísima. Resulta que este personaje es un recreacionista histórico y se pone en contacto conmigo y digo, mira, te mando una novela. Digo, Salte, tengo una colección, porque además es bastante conocido en el ámbito de la recreación histórica. Digo, mándame una foto con el libro. Me manda una foto con el libro y a continuación me manda la foto de la que se extrajo la portada. Evidentemente la foto no se publica, pues ni derechos de autor, pero es toda la conversación. Y me dice, no, es que la foto es de un fotógrafo amigo mío, que es un habitual de la recreación histórica, se llama tal. Y yo, ¿qué? Y dice, ¿lo conoces? Digo, fue un compañero de trabajo de la actividad. Bueno, esa es tu parte. Esa es de la misma historia, su versión, la mía. Recibo en el correo de la editorial, en general, lo que lo recibe una compañera, el info. Llega un correo de un señor que no conocemos, bastante borde el correo. Buenos días, he visto que han publicado una cubierta donde yo aparezco. Podrían haber dicho algo, pero todo así. Como reclamando que, bueno, pues que era incorrecto y que tendríamos que pagar, o... Claro, mi compañera
compañera me envía el correo tal cual y dice, uff, yo no he hecho nada malo porque todo está contratado en un banco de imágenes que luego además está 1000 veces retocado. O sea, esto parece solo una imagen, pero en realidad hay 3 y todo trabajado. Compruebo por si acaso, a ver, unos colores, no sé si, y no le contesto, disculpe, no sé quién es usted. Pero no, ha habido un error. Las imágenes corresponden al banco de imágenes tal. Si tiene usted, si a usted le han subido fotos que no quiere que estén, es usted que tiene que... Y entonces me contesta enseguida, con un tono muy diferente, no, estoy muy contento, que luego puedo conseguir un libro. Pero me pegó un susto. Pablo conocía al creador. Una pregunta más. Estamos llegando ya ahí al final. Tenemos 5 minutos. Venga. Sigo. A ver, para esta novela, ¿verdad? Lo que he comentado. ¿Has utilizado viejas notas de la conspiración de Yuste? No, además esta novela, a ver, tiene mucha documentación, pero si lo queremos reducir, se reduciría a 2, que es los comentarios a la guerra de Alemania de Luis de Ávila y Zúñiga, y un libro precioso que escribió, se cree que es un soldado que se llama Diego Núñez de Arra, son diálogos de la vida de un soldado, donde relata a la perfección todo lo que fue la campaña de, primero del Danubio y luego la del Elba, las campañas alemanas de Carlos V, y esos 2 libros son básicos para hacer una idea de lo que fue la batalla de Oriente, para conocer a los personajes, muchísima documentación detrás, pero si había que resumir, yo lo resumiría en esos 2 libros, los comentarios de la guerra alemana de Luis de Ávila y Zúñiga, además dicen que fue el que convenció a Carlos V para que se retirara una estrella Yuste, porque es como era en Plasencia, conocía la verdad de Plasencia y conocía también a Maestro Yuste, que es el lugar ideal para que se retirara, y luego la vida de los diálogos de la vida de un soldado de Diego Núñez de Arra, que además es un libro de unos 150 páginas, una auténtica Galicia contado con el habla del siglo XVI, sin ningún tipo de retoque, y es una delicia, es una auténtica delicia. ¿Habéis visto la camiseta que lleva? La camisa de escuelas. ¿Cuántos personajes son reales? ¿Cuántos no son reales? Buenos días, Juan, bienvenido. Pues reales están el Duque de Alba, Carlos V, Cristóbal de Mondragón, Wolfgang Schobert, François Bonnicau, Mauricio de Sajonia, Juan Federico de Sajonia, von Trotta, pues unos 10, 12 personajes son reales. Barclay también, ¿no? Y con Barclay Stroessmann. Unos 10, yo creo unos... Bueno, Bernardo de la Lerna, que es el personaje que aparece en el principio de la novela en el prólogo, también era el capitán de un tercio de arcabuceros a caballo que él mismo puso en marcha en 1546 en Nápoles. También es un personaje. Hay unos 15-20 personajes. ¿Los traidores ninguna es real? De los traidores, bueno, a su pueblo, Barclay Stroessmann. Que además Barclay Stroessmann está completamente radicado en Mühle. O sea, el personaje pasa al museo, la persona que te hace la visita está vestido como él, pero lo utilizan como reclamo para hacer la visita, pero es cuyo nombre, el nombre, lo que es el nombre de Mühle está vetado. Porque se considera un traidor, o sea, fue el que ayudó al emperador Carlos V a derrotar a Juan Felipe II. ¿Nada? Bueno, pues yo creo que ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Que no he terminado. Ah, bueno. De verdad os recomiendo la novela porque es divertidísima, os lo vais a pasar genial y os vais a acordar de él. Espero que sea para mí. Y ya te puedes despedir. Muchas gracias a todos por asistir y seguir disfrutando de Certamen, que es una auténtica pasada. Además hay muy buena gente y la experiencia merece la pena ser disfrutada. Muchísimas gracias.